La Guerra de 1812, un conflicto entre Estados Unidos y el Imperio Británico, es uno de los eventos menos comprendidos de la historia estadounidense, pero su impacto fue profundo. A menudo considerada como la Segunda Guerra de Independencia, esta confrontación aseguró la soberanía de una nación joven y ayudó a definir su lugar en el escenario internacional. Desde 1812 hasta 1815, el país enfrentó desafíos casi insuperables, como invasiones a su territorio, bloqueos económicos y la destrucción de su capital, Washington, D.C. Por ejemplo, ¿sabías que los británicos incendiaron la Casa Blanca y el Capitolio durante este conflicto, obligando al presidente James Madison a huir? El contexto global también jugó un papel clave. La guerra se libró en un momento en que el Imperio Británico estaba inmerso en su lucha con Napoleón en Europa, lo que añadió una dimensión estratégica compleja al conflicto. Este evento dejó un impacto duradero, reforzó la identidad nacional de Estados Unidos, impulsó su desarrollo económico y consolidó su expansión territorial. ¿Te imaginabas que una guerra tan importante pudiera ser tan olvidada? Dale like si te interesa descubrir cómo esta guerra cambió el curso de la historia estadounidense. Para comprender su importancia, primero exploremos las tensiones que llevaron a este conflicto. Las tensiones entre Estados Unidos y el Imperio Británico. Las raíces de la Guerra de 1812 se encuentran en las crecientes tensiones económicas y políticas entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Durante la primera década del siglo XIX, Gran Bretaña, en guerra con Francia, implementó una serie de restricciones comerciales conocidas como las órdenes en consejo. Estas leyes impedían que las naciones neutrales, incluido Estados Unidos, comerciaran libremente con Francia. Este bloqueo asfixió la economía estadounidense, que dependía en gran medida de la exportación de productos agrícolas como algodón y tabaco. Se estima que las exportaciones estadounidenses cayeron un 80% entre 1807 y 1812 debido a estas restricciones. Otro factor clave fue el impresionismo, una práctica en la que la Marina Real Británica detenía barcos estadounidenses y forzaba a sus marineros a unirse a sus filas. Entre 1803 y 1812, más de 6.000 marineros estadounidenses fueron reclutados a la fuerza. Este acto fue percibido como una humillación nacional y una violación directa de la soberanía estadounidense. Además, Gran Bretaña fue acusada de apoyar a las tribus indígenas en su resistencia contra la expansión territorial de Estados Unidos, lo que agravó aún más las tensiones. ¿Sabías que miles de marineros estadounidenses fueron obligados a servir bajo bandera británica? Comenta qué opinas de esta situación. Con estas tensiones al límite, descubramos cómo Estados Unidos tomó la decisión de declarar la guerra. La Declaración de Guerra 1812. El 18 de junio de 1812, tras años de tensiones y provocaciones, el presidente James Madison solicitó al Congreso una declaración formal de guerra contra Gran Bretaña. Esta decisión fue extremadamente divisiva. En el Congreso, la votación estuvo lejos de ser unánime. En la Cámara de Representantes, 79 votaron a favor y 49 en contra, mientras que en el Senado la votación fue aún más ajustada, con 19 votos a favor y 13 en contra. La principal razón para declarar la guerra fue proteger la soberanía marítima de Estados Unidos, garantizar su comercio exterior y defender sus intereses territoriales. Sin embargo, esta declaración fue vista por algunos como una apuesta imprudente. Estados Unidos carecía de un ejército y una marina suficientemente fuertes para enfrentarse a la potencia militar más poderosa del mundo. En 1812, el ejército regular contaba con apenas 7.000 soldados, mientras que la Marina Real Británica tenía más de 600 barcos en servicio activo, frente a los 17 barcos de guerra de Estados Unidos. A pesar de estas desventajas, la declaración de guerra fue percibida por muchos como un acto de valentía y determinación. ¿Crees que esta decisión fue un acto de valentía o una apuesta arriesgada?
Comenta tu opinión. Con la guerra oficialmente declarada, veamos cómo se desarrollaron las primeras acciones militares. La invasión de Canadá. Uno de los primeros objetivos de Estados Unidos durante la guerra de 1812 fue invadir Canadá, que entonces era una colonia británica. Los líderes estadounidenses, confiados en una victoria rápida, creían que los habitantes de Canadá se unirían a su causa. Sin embargo, las campañas estadounidenses en Canadá fueron un fracaso rotundo. Entre 1812 y 1813, Estados Unidos lanzó 3 invasiones principales, todas repelidas por las fuerzas británicas y sus aliados indígenas. En 1812, el general estadounidense William Howe lideró una invasión en el Alto Canadá, actual Ontario, pero fue derrotado y obligado a rendirse en Detroit. Más de 2.500 soldados estadounidenses fueron capturados, marcando una de las derrotas más humillantes de la guerra. Al año siguiente, en 1813, las tropas estadounidenses lograron una breve victoria en York, actual Toronto, incendiando edificios gubernamentales, pero no lograron mantener el control del territorio. ¿Sabías que Estados Unidos intentó conquistar Canadá durante esta guerra? Dale like si este dato te sorprendió. Con las invasiones en marcha, veamos cómo los pueblos indígenas desempeñaron un papel crucial en este conflicto. El rol de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas jugaron un papel fundamental en la guerra de 1812, aliándose principalmente con los británicos en un esfuerzo por resistir la expansión territorial de Estados Unidos. Tecumseh, un líder shawnee carismático y estratega brillante, encabezó una confederación de tribus indígenas que luchó ferozmente contra las fuerzas estadounidenses. Su alianza con los británicos representaba una última esperanza para detener el avance estadounidense hacia el oeste. La resistencia indígena alcanzó su punto máximo en 1813 con la Batalla del Támesis, en la que Tecumseh fue asesinado. Su muerte marcó el fin de la resistencia indígena organizada, dejando a las tribus vulnerables frente a la expansión estadounidense. Tras la guerra, el apoyo británico a los pueblos indígenas disminuyó drásticamente, lo que resultó en la pérdida de grandes extensiones de sus territorios ancestrales. ¿Crees que la alianza entre los británicos y los pueblos indígenas fue determinante en esta guerra? Comenta tu opinión. Conociendo la importancia de la resistencia indígena, exploremos cómo la guerra se trasladó al mar. La guerra naval. Aunque Estados Unidos era una nación joven con una marina mucho más pequeña que la poderosa Marina Real Británica, logró destacarse en el ámbito naval durante la guerra de 1812. Con solo 17 barcos de guerra al inicio del conflicto frente a los más de 600 de Gran Bretaña, la Marina estadounidense se enfrentó a una desventaja numérica abrumadora. Sin embargo, compensaron esta disparidad con estrategia, audacia y un diseño naval superior. Uno de los momentos más destacados fue la victoria del USS Constitution, conocido como Old Ironsides, contra el HMS Guerrier en agosto de 1812. En esta batalla, el Constitution demostró la resistencia de su casco de madera, que parecía repeler los cañonazos británicos como si fuera de hierro, ganándose su apodo legendario. Este triunfo no solo elevó la moral estadounidense, sino que también envió un mensaje claro de que su joven armada podía desafiar a la potencia naval más grande del mundo. Además, los corsarios estadounidenses jugaron un papel crucial, capturando más de 1.300 barcos mercantes británicos a lo largo del conflicto, lo que interrumpió significativamente el comercio británico. Estas acciones demostraron la eficacia de la Armada estadounidense, a pesar de sus recursos limitados, y plantaron las semillas para el crecimiento de una marina más poderosa en el futuro. ¿Sabías que el USS Constitution sigue en servicio como museo flotante? Dale like si te gustaría visitarlo algún día. Con los mares en disputa, volvamos al frente terrestre para explorar uno de los eventos más impactantes de esta guerra. La quema de Washington, D.C.
En agosto de 1814, las fuerzas británicas lanzaron una ofensiva terrestre y naval que culminó en la invasión y quema de Washington, D.C. Después de derrotar a las tropas estadounidenses en la batalla de Bladensburg, los británicos avanzaron hacia la capital con poca resistencia. Una vez allí, incendiaron edificios clave como la Casa Blanca, el Capitolio y el Tesoro. Este ataque fue en gran medida una represalia por la quema de York, actual Toronto, por parte de las fuerzas estadounidenses un año antes. El presidente James Madison y su esposa Dolly Madison apenas lograron escapar antes de que las tropas británicas llegaran. En un acto heroico, Dolly salvó el famoso retrato de George Washington que se encontraba en la Casa Blanca antes de huir. Aunque la ocupación británica fue breve y los daños materiales se repararon con el tiempo, este evento fue un golpe psicológico devastador para Estados Unidos y una humillación nacional. Sin embargo, la rápida recuperación de la capital y la resistencia de los habitantes locales evitaron que este evento fuera un punto decisivo para los británicos. En lugar de desmoralizar al país, la quema de Washington avivó el espíritu de lucha entre los estadounidenses. ¿Te imaginas tu capital siendo incendiada por un ejército enemigo? Comenta cómo crees que reaccionarías ante algo así. Con Washington en llamas, exploremos la resistencia en otras ciudades clave, como Baltimore, que inspiró un himno nacional. La defensa de Baltimore y el himno nacional. Tras la quema de Washington, las fuerzas británicas dirigieron su atención a Baltimore, un importante puerto comercial y estratégico. En septiembre de 1814, durante la batalla de Baltimore, los británicos bombardearon el fuerte MC Henry durante 25 horas, lanzando más de 1.500 proyectiles. Contra todo pronóstico, el fuerte resistió el ataque, y al amanecer, la bandera estadounidense aún ondeaba sobre sus muros. Este momento inspiró a Francis Scott Key, un abogado que observaba la batalla desde un barco británico donde estaba retenido, a escribir un poema titulado Defensa del fuerte MC Henry. Este poema se convirtió más tarde en la letra del himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner. La victoria en Baltimore no solo reforzó la moral estadounidense, sino que también marcó un punto de inflexión en la guerra, demostrando que Estados Unidos podía defender su territorio contra un enemigo formidable. ¿Sabías que el himno de Estados Unidos nació durante esta guerra? Dale like si este dato te parece interesante. Con esta victoria cultural y militar, exploremos una de las batallas más emblemáticas de este conflicto, la Batalla de Nueva Orleans. La Batalla de Nueva Orleans 1815. La Batalla de Nueva Orleans es una de las más famosas de la Guerra de 1812, no solo por su importancia estratégica, sino también por su timing peculiar. Liderada por el general Andrew Jackson, la batalla tuvo lugar el 8 de enero de 1815, semanas después de que se firmara el Tratado de Gante, que técnicamente ya había puesto fin al conflicto. Sin embargo, debido a la lenta comunicación de la época, ambas partes desconocían que la guerra había terminado. Las fuerzas estadounidenses, compuestas por milicianos locales, piratas liderados por Jean Lafitte y esclavos liberados, lograron una victoria aplastante contra un ejército británico mucho más grande y experimentado. Se estima que las bajas británicas superaron las 2.000, mientras que las estadounidenses fueron menos de 100. Esta victoria consolidó a Andrew Jackson como un héroe nacional y reforzó la moral del país, incluso después del final oficial de la guerra. ¿Sabías que esta batalla ocurrió después de que terminara la guerra? Comenta si te parece irónico. Con esta victoria tardía, veamos cómo se selló oficialmente la paz entre ambas naciones. El Tratado de Gante 1814. El Tratado de Gante, firmado el 24 de diciembre de 1814 en Bélgica, puso fin oficialmente a la Guerra de 1812.
Sorprendentemente, el tratado no contenía cambios territoriales significativos ni resolvía las principales causas del conflicto, como el impresionismo y las restricciones comerciales. Sin embargo, ambas partes acordaron cesar las hostilidades y restablecer el comercio, lo que marcó un nuevo comienzo en las relaciones anglo-estadounidenses. Aunque el tratado no declaró un vencedor claro, fue percibido en Estados Unidos como una victoria simbólica. La nación había resistido con éxito a la potencia militar más grande del mundo, reforzando su soberanía y sentando las bases para su expansión territorial en las décadas siguientes. ¿Crees que esta guerra valió la pena si no hubo cambios territoriales? Comenta tu opinión. Con la paz restablecida, exploremos las consecuencias a largo plazo de este conflicto para Estados Unidos. Consecuencias políticas para Estados Unidos. La guerra de 1812 marcó un antes y un después en la política interna de Estados Unidos, consolidando su identidad como una nación soberana y unificada. A nivel político, uno de los efectos más importantes fue el declive del Partido Federalista. Este partido, que había manifestado una fuerte oposición al conflicto, quedó desacreditado tras la Convención de Hartford de 1814. En esta reunión, los federalistas debatieron posibles medidas extremas, incluida la secesión de Nueva Inglaterra, lo que los hizo parecer antipatrióticos en un momento de creciente orgullo nacional. Por otro lado, el Partido Demócrata Republicano, liderado por figuras como James Madison, salió fortalecido. La guerra demostró que Estados Unidos podía resistir la presión de una superpotencia global y que su sistema político tenía la capacidad de enfrentar grandes desafíos. Esto fomentó un periodo conocido como la Era de los Buenos Sentimientos, caracterizado por una menor división partidista y un mayor énfasis en la unidad nacional. ¿Crees que una guerra puede unir a un país? Comenta cómo crees que estos conflictos afectan la política interna de una nación. Conociendo su impacto político, exploremos cómo esta guerra transformó las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Lecciones para el Ejército y la Marina de Estados Unidos. La guerra de 1812 reveló muchas debilidades en la estructura militar de Estados Unidos, pero también inspiró reformas que fortalecieron significativamente sus Fuerzas Armadas. Al inicio de la guerra, el ejército regular contaba con menos de 10.000 soldados mal entrenados y dispersos, mientras que las milicias estatales, aunque numerosas, carecían de coordinación y disciplina. Esta falta de preparación llevó a derrotas tempranas, como la rendición en Detroit. Sin embargo, la experiencia adquirida durante la guerra impulsó la modernización militar. Por ejemplo, se estableció la Academia Militar de West Point como un centro clave para la formación de oficiales, y la Marina de Estados Unidos comenzó a expandirse, sentando las bases para convertirse en una fuerza global en el futuro. Entre 1816 y 1820, el Congreso aprobó la construcción de nuevas fortificaciones costeras y la creación de una flota más poderosa para proteger los intereses marítimos de la nación. ¿Sabías que la guerra de 1812 llevó a la expansión de la Marina de Estados Unidos? Dale like si te parece interesante cómo una guerra puede transformar a un país. Con unas fuerzas armadas más fuertes en desarrollo, exploremos cómo la guerra afectó las relaciones internacionales de Estados Unidos. Impacto en las relaciones con Gran Bretaña. Aunque la guerra de 1812 fue un conflicto entre dos naciones, su resultado contribuyó irónicamente a mejorar las relaciones a largo plazo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Antes de la guerra, las tensiones por el comercio, el impresionismo y el apoyo británico a los pueblos indígenas eran constantes, pero el conflicto puso fin a muchas de estas disputas. Tras la guerra, ambos países adoptaron una postura más cooperativa. El Tratado Rush-Bagot de 1817 limitó el armamento en los Grandes Lagos, marcando el inicio de una frontera pacífica entre Estados Unidos y Canadá que perdura hasta hoy.
Además, la guerra solidificó la soberanía estadounidense, eliminando cualquier posibilidad de que Gran Bretaña interviniera en sus asuntos internos. En décadas posteriores, ambas naciones forjaron una relación de comercio y diplomacia más estrecha. ¿Te sorprende que una guerra pueda terminar fortaleciendo relaciones entre dos países? Comenta qué opinas de esta paradoja histórica. Con las relaciones exteriores estabilizadas, veamos cómo la guerra impactó a los pueblos indígenas. Las consecuencias para los pueblos indígenas. La guerra de 1812 tuvo un impacto devastador en los pueblos indígenas de América del Norte. Antes de la guerra, los británicos habían apoyado a las tribus indígenas en su resistencia contra la expansión estadounidense. Sin embargo, tras el conflicto, Gran Bretaña retiró su apoyo, dejando a los indígenas sin aliados poderosos. Esto marcó el comienzo de una serie de derrotas para las tribus que perdieron grandes extensiones de tierra en tratados impuestos por Estados Unidos. La muerte de Tecumseh en la batalla del Támesis en 1813 fue un golpe simbólico y estratégico. Su liderazgo había unido a varias tribus en una resistencia organizada, pero su desaparición fragmentó esta coalición. En los años posteriores, Estados Unidos aceleró su expansión hacia el oeste, desplazando a miles de indígenas de sus territorios ancestrales. ¿Qué opinas de las consecuencias que enfrentaron los pueblos indígenas tras esta guerra? Comenta cómo crees que podría haberse evitado esta tragedia. Conociendo estas consecuencias, exploremos cómo la guerra afectó la economía estadounidense. Impacto económico de la guerra. La economía estadounidense sufrió grandes golpes durante la guerra de 1812, pero también experimentó un crecimiento significativo en ciertas áreas. El bloqueo naval británico paralizó el comercio internacional, especialmente en ciudades portuarias como Boston y Nueva York. Sin embargo, esta crisis obligó a Estados Unidos a desarrollar su industria manufacturera, reduciendo su dependencia de importaciones europeas. Durante este periodo, surgieron fábricas textiles en Nueva Inglaterra, lo que marcó el inicio de la industrialización en el país. Al final de la guerra, la economía comenzó a recuperarse rápidamente. Las exportaciones agrícolas se reanudaron y la expansión territorial abrió nuevas oportunidades económicas en el oeste. Además, la guerra dejó en claro la necesidad de un sistema financiero más sólido, lo que llevó a la creación del Segundo Banco de los Estados Unidos en 1816 para estabilizar la economía. ¿Crees que una guerra puede tener beneficios económicos a largo plazo? Dale like si te parece interesante cómo las crisis pueden impulsar el desarrollo. Conociendo su impacto económico, exploremos cómo este conflicto facilitó la expansión territorial de Estados Unidos. La expansión territorial posterior. La guerra de 1812 ayudó a consolidar el control estadounidense sobre los territorios al oeste del río Ohio y sentó las bases para una expansión aún mayor hacia el oeste. Aunque la guerra no resultó en cambios territoriales inmediatos, fortaleció la confianza nacional y eliminó muchos de los obstáculos indígenas y británicos que habían dificultado la expansión. En los años posteriores al conflicto, Estados Unidos firmó tratados con España y Gran Bretaña que ampliaron su territorio. El Tratado de 1818 con Gran Bretaña estableció la frontera norte en el paralelo 49 grados y facilitó el acceso a Oregón. Además, la Doctrina Monroe, proclamada en 1823, fue una extensión natural del espíritu de autosuficiencia y control hemisférico que surgió tras la Guerra de 1812. ¿Sabías que esta guerra ayudó a consolidar la expansión hacia el oeste? Comenta si este dato te parece interesante. Conociendo su impacto territorial, exploremos cómo fue recordada en la cultura popular. La guerra de 1812 en la cultura popular. Aunque a menudo es pasada por alto, la guerra de 1812 dejó un legado cultural significativo que aún resuena en la historia de Estados Unidos.
Uno de sus mayores aportes fue el himno nacional, The Star Spangled Banner, escrito por Francis Scott Key durante la Batalla de Baltimore. Este poema, inspirado por la visión de la bandera estadounidense ondeando después de un intenso bombardeo, se convirtió en una representación del espíritu resiliente de la nación y fue adoptado oficialmente como himno en 1931. Además, la guerra inspiró literatura, canciones y obras teatrales. Muchas de estas creaciones destacaron figuras como Andrew Jackson y Tecumseh, convirtiéndolos en héroes o símbolos de resistencia. En Canadá, la Guerra de 1812 se recuerda como un momento crucial de defensa nacional frente a los invasores estadounidenses, consolidando su identidad como colonia británica. A lo largo de los años, el USS Constitution, apodado Old Ironsides, también se convirtió en un símbolo cultural. Hoy, este barco histórico es un museo flotante en Boston, atrayendo a miles de visitantes cada año. La preservación de estos recuerdos culturales demuestra cómo la guerra sigue siendo una parte importante del imaginario colectivo, aunque sea menos conocida que otros conflictos. ¿Cuál de estos legados culturales te parece más interesante? Comenta tu opinión sobre cómo un conflicto puede influir en la cultura de una nación. Conociendo su impacto cultural, exploremos algunas curiosidades fascinantes sobre este conflicto. Curiosidades sobre la Guerra de 1812. Este conflicto, aunque breve, está lleno de datos interesantes que ilustran las complejidades de la época. Por ejemplo, durante la quema de Washington, D.C., Dolley Madison, la primera dama, arriesgó su vida para salvar un retrato de George Washington, que se convirtió en un símbolo de resistencia. Este acto heroico ha sido ampliamente recordado en la historia estadounidense. Otra curiosidad es que algunas batallas, como la de Nueva Orleans, ocurrieron después de la firma del Tratado de Gante debido a la lenta comunicación. Esto llevó a situaciones irónicas en las que los soldados luchaban sin saber que la guerra ya había terminado. Por último, el apodo del USS Constitution, Old Ironsides, proviene de una batalla en la que los cañonazos enemigos parecían rebotar en su casco, hecho de roble blanco. Este barco es uno de los más antiguos en servicio activo del mundo y un recordatorio tangible de la resiliencia naval de Estados Unidos. ¿Cuál de estas curiosidades te pareció más fascinante? Comenta cuál te sorprendió más. Con estas curiosidades en mente, exploremos cómo este conflicto transformó la política exterior de Estados Unidos. Impacto en la política exterior de Estados Unidos. La Guerra de 1812 fue un punto de inflexión para la política exterior de Estados Unidos, marcando el inicio de un periodo de mayor autosuficiencia y alejamiento de las potencias europeas. Antes del conflicto, Estados Unidos había dependido en gran medida del comercio con Europa, pero las restricciones británicas y los bloqueos navales demostraron la vulnerabilidad de esta dependencia. Tras la guerra, Estados Unidos adoptó una postura más proactiva en el hemisferio occidental. La doctrina Monroe de 1823, que declaraba que América estaba cerrada a la colonización europea, fue una extensión directa del espíritu nacionalista que surgió después de 1812. Además, el conflicto fortaleció la relación de Estados Unidos con América Latina, ya que compartían la resistencia frente a la influencia europea. En términos diplomáticos, la guerra también puso fin a cualquier posibilidad de intervención británica en los asuntos internos estadounidenses. Esto allanó el camino para una era de expansión territorial y consolidación económica, cimentando la posición de Estados Unidos como una potencia emergente. ¿Crees que esta guerra marcó el inicio del poderío estadounidense? Comenta cómo piensas que estos eventos moldearon su política exterior. Conociendo su impacto diplomático, reflexionemos sobre las lecciones estratégicas que dejó este conflicto. Lecciones estratégicas de la Guerra de 1812. La Guerra de 1812 ofreció lecciones estratégicas cruciales que moldearon el enfoque militar y político de Estados Unidos en las décadas posteriores.
En primer lugar, subrayó la importancia de una fuerza naval fuerte. A pesar de su pequeño tamaño, la Marina de Estados Unidos logró éxitos notables contra una potencia naval mucho más grande, demostrando que la calidad y la estrategia pueden superar la cantidad. En segundo lugar, el conflicto mostró las limitaciones de depender de milicias estatales dispersas y mal entrenadas. Esto llevó al fortalecimiento del ejército regular y al desarrollo de una estructura militar más centralizada. Además, la necesidad de proteger las fronteras y las rutas comerciales impulsó la construcción de fortificaciones y bases militares estratégicas. Por último, la guerra destacó la importancia de una diplomacia efectiva. Aunque el Tratado de Gante no resolvió todos los problemas, marcó el inicio de un periodo de cooperación más estable entre Estados Unidos y Gran Bretaña, mostrando que la negociación puede ser tan poderosa como la fuerza militar. ¿Qué lección estratégica te parece más importante? Dale like si crees que fortalecer la Marina fue clave para el futuro de Estados Unidos. Con estas lecciones en mente, exploremos el impacto global de este conflicto aparentemente local. El impacto global de la Guerra de 1812. Aunque se libró principalmente en América del Norte, la Guerra de 1812 tuvo repercusiones globales. En el contexto de las guerras napoleónicas, el conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña complicó la dinámica geopolítica. Por un lado, desvió recursos británicos de su lucha contra Napoleón. Por otro, demostró que una nación joven podía desafiar con éxito a una de las potencias mundiales más grandes. El resultado de la guerra también influyó en el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Al consolidar su soberanía y expandir su territorio, Estados Unidos emergió como un actor más influyente en América Latina, donde las luchas de independencia contra España estaban en pleno apogeo. Este conflicto también marcó el fin de la presencia británica como una amenaza directa en los asuntos internos estadounidenses, estableciendo un precedente para las relaciones pacíficas entre ambos países. ¿Crees que esta guerra tuvo un impacto global significativo? Comenta tu opinión sobre su influencia en el mundo. Con su impacto global claro, exploremos cómo esta guerra es recordada y conmemorada hoy. La importancia de la Guerra de 1812 en la historia de Estados Unidos. La Guerra de 1812 es a menudo llamada la Segunda Guerra de Independencia porque reafirmó la soberanía de Estados Unidos frente a una potencia global. Aunque no hubo cambios significativos en las fronteras tras el conflicto, esta guerra consolidó la idea de que Estados Unidos podía resistir y prevalecer frente a un enemigo superior. Esto fortaleció la confianza nacional y marcó el inicio de un periodo de expansión y estabilidad interna. Además, la guerra puso fin a cualquier intento británico de intervenir en los asuntos internos de Estados Unidos. La victoria en batallas como Nueva Orleans, aunque simbólicas, reforzaron el orgullo nacional y ayudaron a definir el carácter del país. También estableció el precedente de proteger los intereses marítimos y comerciales que se convertirían en pilares de la política estadounidense en el futuro. ¿Crees que esta guerra fue tan importante como la Revolución Americana? Comenta tu opinión sobre su lugar en la historia de Estados Unidos. Conociendo su impacto histórico, exploremos cómo este evento se conmemora hoy en día. Conmemoraciones de la Guerra de 1812. A pesar de ser un conflicto menos conocido, la Guerra de 1812 hectáreas ha dejado un legado conmemorativo significativo en Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos, monumentos y museos celebran la valentía de figuras como Andrew Jackson y Dolly Madison, mientras que sitios históricos como el Fuerte MC Henry en Baltimore recuerdan momentos cruciales como la inspiración para el himno nacional. En Canadá, la guerra se conmemora como un símbolo de resistencia nacional frente a los intentos de invasión estadounidenses. Monumentos como el de Tecumseh en Ontario y recreaciones históricas en antiguos campos de batalla recuerdan el papel crucial de los pueblos indígenas y las fuerzas británicas en la defensa del territorio canadiense.
En el bicentenario de la guerra, celebrado en 2012, ambos países organizaron una serie de eventos, incluyendo exposiciones, documentales y publicaciones académicas. Estas conmemoraciones buscan mantener viva la memoria de un conflicto que ayudó a moldear dos naciones. ¿Te gustaría visitar algunos de estos lugares históricos? Comenta cuál te parece más interesante. Conociendo cómo se conmemora esta guerra, exploremos a las figuras clave que definieron este conflicto. Personajes clave: Andrew Jackson. Andrew Jackson es quizás el personaje más icónico de la guerra de 1812. Su liderazgo en la batalla de Nueva Orleans lo catapultó al estatus de héroe nacional, consolidando su reputación como un estratega militar audaz. Jackson lideró un ejército compuesto por milicianos, esclavos liberados, piratas y soldados regulares, logrando una victoria aplastante contra las fuerzas británicas en enero de 1815. Su éxito en Nueva Orleans no solo fue un triunfo militar, sino también político. Esta victoria cimentó su camino hacia la presidencia de Estados Unidos, cargo que ocupó entre 1829 y 1837. Durante su mandato, Jackson aplicó políticas que reflejaban su enfoque combativo, como la oposición al Segundo Banco de los Estados Unidos y la controvertida Ley de Remoción de Indígenas. ¿Sabías que Andrew Jackson inició su carrera política como héroe de guerra? Comenta qué opinas de su legado como líder. Conociendo a Jackson, descubramos la historia de otro personaje clave, Tecumseh. Personajes clave: Tecumseh. Tecumseh, un líder Shawnee, fue uno de los personajes más influyentes y admirados de la guerra de 1812. Su visión iba más allá de una simple resistencia militar, buscaba unir a las tribus indígenas en una confederación para detener la expansión estadounidense hacia el oeste. Su carisma y habilidades estratégicas lo convirtieron en un aliado valioso para los británicos. Bajo su liderazgo, la Confederación Indígena desempeñó un papel crucial en batallas como la de Detroit en 1812, donde su alianza con las fuerzas británicas llevó a la rendición estadounidense sin disparar un solo tiro. Sin embargo, la muerte de Tecumseh en 1813 durante la batalla del Támesis marcó el fin de la resistencia indígena unificada. Su pérdida simbolizó el declive de las esperanzas indígenas de preservar su territorio frente al avance estadounidense. ¿Qué opinas de Tecumseh como líder y símbolo de resistencia? Comenta si crees que su legado debería ser más reconocido. Conociendo a Tecumseh, exploremos el papel de Gran Bretaña en este conflicto. 26. El papel de Gran Bretaña. Para Gran Bretaña, la guerra de 1812 fue un conflicto secundario en medio de su lucha contra Napoleón en Europa. A pesar de esto, lograron infligir importantes derrotas a Estados Unidos, como la quema de Washington D.C. y la resistencia frente a las invasiones de Canadá. Sin embargo, su enfoque principal estaba en Europa, y esto limitó la cantidad de recursos y atención dedicados al conflicto en América del Norte. El Tratado de Gante reflejó la intención de Gran Bretaña de terminar el conflicto sin perder más tiempo ni recursos. Aunque lograron mantener el control sobre Canadá, la guerra también marcó el final de su apoyo activo a los pueblos indígenas, lo que permitió la expansión estadounidense hacia el oeste. ¿Crees que Gran Bretaña subestimó a Estados Unidos en esta guerra? Comenta tu opinión sobre cómo priorizaron sus conflictos. Conociendo el papel británico, reflexionemos sobre las lecciones culturales que dejó este conflicto. Lecciones culturales de la guerra. La guerra de 1812 subrayó la importancia de la unidad nacional frente a amenazas externas. Aunque comenzó como un conflicto divisivo, especialmente entre federalistas y demócratas republicanos, el orgullo nacional generado por victorias como la de Nueva Orleans unió al país y marcó el inicio de un periodo de menor polarización política. Además, la guerra dejó lecciones sobre la importancia de respetar y preservar las culturas indígenas.
Aunque su resistencia fue finalmente derrotada, figuras como Tecumseh recordaron al mundo la lucha por los derechos territoriales y culturales. Este conflicto también resaltó la necesidad de aprender de los errores históricos, como las tensiones comerciales y las políticas expansionistas que lo desencadenaron. ¿Qué lección cultural crees que es más relevante hoy en día? Dale like si piensas que la unidad es clave en momentos de crisis. Con estas lecciones culturales en mente, exploremos cómo la guerra contribuyó a forjar la identidad estadounidense. La identidad nacional después de la guerra. La guerra de 1812 consolidó el orgullo nacional de Estados Unidos, ayudando a forjar una identidad más unificada y fuerte. La capacidad de resistir a Gran Bretaña por segunda vez reforzó la confianza en el futuro de la nación. Momentos como la defensa de Baltimore, la victoria en Nueva Orleans y la adopción de The Star-Spangled Banner como himno nacional se convirtieron en símbolos de resiliencia. Además, la guerra reforzó el concepto de destino manifiesto, la idea de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse y liderar en el hemisferio occidental. Esta identidad nacional más sólida también sentó las bases para un crecimiento económico e industrial acelerado. ¿Crees que esta guerra fue crucial para forjar la identidad de Estados Unidos? Comenta tu perspectiva sobre su impacto. Conociendo su influencia en la identidad, exploremos algunas curiosidades finales sobre este conflicto. Curiosidades finales de la guerra. Durante la guerra, Dolly Madison no solo salvó el retrato de George Washington, sino que también inspiró a muchos con su valentía al liderar la evacuación de la Casa Blanca. Otro dato curioso es que, a pesar de su tamaño, la Marina de Estados Unidos logró capturar o hundir más de 2.000 barcos británicos, una hazaña impresionante para una nación con una armada pequeña. Finalmente, la ironía de la batalla de Nueva Orleans, librada después de la firma del Tratado de Gante, sigue siendo uno de los momentos más discutidos de la guerra. Estos detalles humanizan el conflicto y muestran cómo las decisiones de individuos y grupos pequeños pueden cambiar el curso de la historia. ¿Cuál de estas curiosidades te sorprendió más? Comenta cuál te pareció más interesante. Con estas historias en mente, lleguemos a una conclusión sobre este conflicto olvidado. Conclusión y reflexión final. La guerra de 1812 fue más que un conflicto entre dos naciones, fue un momento definitorio para Estados Unidos. Aunque es menos recordada que la Guerra de Independencia, su impacto fue igualmente transformador. Este conflicto consolidó la soberanía del país, impulsó su desarrollo industrial y fortaleció su identidad nacional. Además, dejó un legado cultural y político que sigue siendo relevante hasta hoy. A medida que reflexionamos sobre este evento histórico, es crucial recordar las lecciones que nos dejó, la importancia de la unidad, la resiliencia frente a desafíos externos y el respeto por las culturas que lucharon por su supervivencia. Si te ha gustado esta exploración, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con otros apasionados de la historia. Gracias por acompañarnos.